Hola, mi nombre es Emilio Copaitic. Bienvenidos a derechopedia.cl. A continuación, verán un análisis de jurisprudencia realizado por expertos y expertas en la materia en nuestra sección denominada Unificaciones Telemáticas. Gracias a los expositores y a ustedes por apoyar este proyecto. Muchas gracias, Emilio, y un saludo a todas las personas que estén viendo este video. El día de hoy vamos a conversar acerca de la unificación 18.865 del año 2018, y que en definitiva se pronuncia respecto de la siguiente materia de derecho: determinar si se puede considerar carente de fundamento y proporcionalidad, de acuerdo a la norma del artículo 493 del Código del Trabajo, el despido de un trabajador por causal de acoso sexual efectuado en cumplimiento de un ordinario de la Inspección del Trabajo que concluyó la verificación de dichas conductas. O dicho de otra forma, determinar cuál es el grado de obligatoriedad para el juez del trabajo respecto del informe emitido por la inspección y a su vez determinar también cuál es el valor probatorio del mismo. Y respecto de ello, nosotros vamos a exponer nuestro análisis. Adelantando desde ya nuestra conclusión, nosotros podemos encontrar que el holding del case es el siguiente: que respecto de materias de investigación y sanción del acoso sexual, el informe emitido por la Inspección del Trabajo goza de presunción legal de veracidad, justificando la proporcionalidad del despido disciplinario, debiendo el denunciante demostrar su falta de sustento y razonabilidad. Ahora, para demostrar cómo llegamos nosotros a la determinación de que este es el holding del caso, primero tenemos que realizar algunas precisiones en cuanto a cuáles son las normas jurídicas involucradas en este caso. Respecto de ello, nosotros tenemos que recordar que en cuanto al acoso sexual, el Código del Trabajo nos establece un pentágono de normas que están íntimamente relacionadas unas con otras. En primer lugar, tenemos el artículo 2 que define cuáles son las conductas de acoso sexual y cuándo nos vamos a encontrar frente a ella. El artículo 211A y siguientes que establecen cuáles son los mecanismos de investigación y de sanción respecto del acoso sexual. El artículo 184 del Código del Trabajo, que establece en definitiva el deber legal de cuidado que tiene el empleador en cuanto a sus trabajadores, que también involucra, por supuesto, evitar y prevenir las circunstancias de acoso sexual, que a su vez están relacionadas con los artículos 153 y 154 en relación al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, que debe establecer cuáles son los mecanismos de prevención, investigación y sanción respecto a las conductas de acoso sexual, y por supuesto el artículo 160, número 1, letra B del Código del Trabajo, que establece el acoso sexual como una causal de caducidad. Y en particular, ¿cuál es la relación entre la investigación que debe realizar la empresa o la investigación o la inspección del trabajo como la medida que justifica, en definitiva, el despido del artículo 160, número 1, letra B del Código del Trabajo? Todas estas normas son en definitiva las que se encuentran en juego respecto a este caso, en particular cuál es el grado probatorio, cuál es la fuerza probatoria que tiene la investigación realizada por la Inspección del Trabajo. Y para conocer acerca de cómo se desarrolla esta historia, todo esto parte en el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, en la causa T-12-2018, Tori versus Jumbo. En esta causa se da la situación de que el trabajador denunciante demanda en definitiva por vulneración de garantías fundamentales. En particular señala que se le ha afectado su garantía al derecho a la honra, toda vez que fue despedido por aplicación del artículo 160, número 1, letra B, esto es acoso sexual. Indica que el fundamento de la carta de despido es precisamente la supuesta investigación que realiza la Inspección del Trabajo, niega todos los hechos que se le imputan al respecto y, por supuesto, además alega una situación de proporcionalidad respecto a la medida, ya que para él se encontraría injustificada en atención al tiempo de trabajo que él ha desarrollado al interior de la empresa. Es un trabajador que ingresó a trabajar el año 2001 y estamos hablando de que fue despedido en el año 2018 en relación al tipo y forma de acusación. Ahora, toda su teoría del caso gira precisamente en cuestionar el informe de la Inspección del Trabajo, en cuestionar la investigación, alegando que es una investigación en la cual él no tuvo mayor participación, no se le dio la posibilidad de controvertir los hechos, no se le dio la posibilidad de rendir pruebas, y además señala que todos los trabajadores fueron seleccionados por la trabajadora para efecto de prestar
estas declaraciones que lo terminan condenando, vale decir, lo terminan inculpando como una persona que ha cometido acoso sexual. Señala en definitiva que al carecer de la proporcionalidad adecuada de esta sanción, en virtud que se funda exclusivamente en un informe que él entiende que es tendencioso, no concurriría a la causal y por ende, al no encontrarse justificada, mejor dicho, esta causal, a él se le ha afectado la honra toda vez que se le imputó cometer actos de acoso sexual. Por supuesto, demanda la indemnización de tutela, demanda en subsidio el despido injustificado y aparte de eso, demanda una indemnización por daño moral por todos los perjuicios matrimoniales que le ha traído precisamente esta denuncia. Por su parte, la contestación se hace cargo de lo anterior y señala en definitiva que efectivamente el trabajador fue despedido por el artículo 160, número 1, letra B del Código del Trabajo y de hecho transcribe las imputaciones realizadas en la carta, indica que precisamente el fundamento de esto dice relación con la investigación realizada por la Inspección del Trabajo y finalmente se hace cargo de la proporcionalidad en cuanto al tiempo y la acusación, indicando en definitiva que habiendo cometido y habiéndose determinado por la Inspección del Trabajo el que el trabajador cometió conductas de acoso sexual, la única medida que correspondía es precisamente la desvinculación del actor. Y al igual que el actor, funda en definitiva la mayor parte de su contestación en defender la investigación realizada por la Inspección del Trabajo. Vale decir, así como el trabajador cuestiona esta investigación, el empleador pasa en definitiva a defender esta investigación. Respecto de esto, se celebró una audiencia preparatoria en la cual el juez del caso ofreció llegar a acuerdo por la suma de 10 millones de pesos. No se llegó a acuerdo, en definitiva, fijó como hechos aprobar precisamente si el trabajador había incurrido en definitiva en las causales imputadas en la carta de despido, esto es acoso sexual, conforme al artículo 160, número 1, letra B del Código del Trabajo. Todos los otros puntos de prueba dicen relación con otros aspectos de la discusión, como remuneración, alcance de la remuneración, indemnizaciones que se debieran, etc. Pero lo relevante respecto del caso, nuevamente insiste en este punto de prueba, de si existe o no existió estas acciones imputadas en la carta de despido. Respecto de ella, ambas partes ofrecieron prueba. En ambos casos ofrecieron prueba documental, que básicamente consistía en todos aquellos documentos propios de la relación laboral, apuntando un poco a determinar cuál era la base de cálculo. Por supuesto, las carátulas y los informes de la Inspección del Trabajo, ambas partes solicitaron confesional y ambas partes aportaron una gran cantidad de testigos. Sin perjuicio, en la audiencia de juicio tocó que la demandante, perdón, el denunciante, llegó con todos sus medios de prueba, hizo efectiva la prueba confesional, interrogó al absolvente, presentó a los testigos, etc. Sin embargo, respecto de la parte denunciada, llegó solamente con la prueba documental, que consistía casi de manera exclusiva en el informe de fiscalización de la Inspección del Trabajo. Porque, insisto, todos los otros documentos dicen relación con otro aspecto de la discusión. No interrogó a sus testigos, sí contrarrogó a los testigos de la contraria y tampoco hizo efectiva la absolución de posiciones. En esas circunstancias, el juez, después de haber analizado el caso, emite una sentencia en la cual acoge la denuncia por vulneración de garantías fundamentales. Y respecto a esta sentencia, en lo medular, en lo que a nosotros nos interesa para efectos del análisis, establece en primer lugar como un hecho no controvertido el que existe una investigación por parte de la Inspección del Trabajo. Lo reconoce, existe esta investigación, existe este informe y este informe establece efectivamente de que el trabajador habría cometido conductas de acoso sexual. Luego indica que el fundamento de la carta de despido es precisamente la investigación que realiza la Inspección del Trabajo. Ahora, y concluye en definitiva que el despido es de carácter vulneratorio. ¿Y por qué? Porque al igual que el denunciante y el denunciado, centra su argumento respecto al fundamento de la carta de despido en relación a lo que indica la Inspección del Trabajo. Y básicamente acá lo que nos dice es que no fue suficiente. No basta solamente el informe realizado por la Inspección del Trabajo para efecto de concluir que existe o no existe un acoso sexual, sino que debía probarse o acreditarse más allá por parte del denunciado. Y como no se encuentra una justificación racional para efecto del despido, estima además que es un acto desproporcional y junto con ello, al ser desproporcional, y entiende que vulnera la honra porque carece de justificación y por ende concluye que el despido es vulneratorio. Respecto de esta sentencia, hay ciertos párrafos que son muy relevantes de destacar para efecto de entender un poco cómo se fue desarrollando esta discusión.
Primero, vamos a encontrar en el considerando noveno, que nos dice lo que ya les había indicado. En tal sentido, la denunciada se apoya únicamente en el informe de fiscalización efectuado por la inspectora Joana Soto Aroca, repitiendo las constataciones y conclusiones que hace dicha funcionaria en su informe. Se trata de 4 constataciones de hechos que hace la fiscalizadora, que es necesario analizar en su efectividad y calificar la gravedad de tales conductas. Dicho sea de paso, también el tribunal indicó de que precisamente la instancia en la cual el trabajador puede cuestionar este informe es a lo largo de la audiencia de juicio. Luego nos indica que ninguna de las personas mencionadas en el informe declaró en este juicio la gravedad de las imputaciones ameritaba a lo menos una ratificación de logrado de la instancia administrativa por parte de la trabajadora, entendemos que es la trabajadora denunciante, teniendo en consideración que el informe de la fiscalización no es necesariamente vinculante para el tribunal, pues como se dijo, esta es una instancia judicial donde se deben probar los hechos imputados de la carta de despido en aplicación del principio de inmediación del que está imbuido el proceso laboral. En ese sentido, ya vemos que el tribunal dijo, miren, ¿saben qué? Primero, no es vinculante para mí. No es necesariamente vinculante. Esto es una frase bien especial porque si yo la extraigo respecto de lo que dice la sentencia y del caso en concreto, entiendo de que el informe de la Inspección del Trabajo puede y no puede ser vinculante para el tribunal de acuerdo a la decisión del tribunal. Y entendemos que eso tiene que ver un poco con el mérito de cada caso. Y junto con afirmar de que no le es vinculante, luego agrega en definitiva de que se debe acreditar por parte del denunciado más allá los hechos imputados en la carta de despido. Dicho de otra forma, lo que nos dice este tribunal en cuanto a este caso concreto es que el informe que emite la Inspección del Trabajo respecto a la investigación y sanción de esta denuncia de acoso sexual por parte de esta trabajadora no es vinculante y no es suficiente. ¿Ya? No es vinculante porque no es obligatorio para el tribunal seguir esa misma línea y no es suficiente porque en definitiva no basta con la sola presentación del informe o con la sola conclusión del informe para efecto de que el tribunal pueda entender que el despido se encuentra justificado y que en este caso la acción por parte del empleador ha sido proporcional en relación a al acto realizado por el trabajador. Obviamente, esto derivó en recursos de nulidad. Ambas partes recurrieron de nulidad, tanto el denunciante como el denunciado. El denunciante recurrió de nulidad porque, según él, no se había calculado bien la base de cálculo para efecto de determinar cuáles eran las indemnizaciones propias de la tutela y del despido. Esa nulidad no la vamos a analizar porque no atiende al caso. El denunciado, por su parte, sí recurre de nulidad y él, en definitiva, la funda en 2 causales. La primera de ellas es la del artículo 478, letra E del Código del Trabajo, en relación hasta lo establecido con el 459, número 4 del Código del Trabajo. Esto es, por no contener el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probado y el razonamiento que conduce a esta estimación. Vale decir, en la primera causal, lo que nos quiere decir el denunciado, ahora recurrente, es que existe una falsa o error o errada fundamentación del fallo, porque en definitiva se está refiriendo al contenido de la sentencia y nos dice en definitiva que no contiene un análisis de toda la prueba rendida. En cuanto a la segunda causal, la funda en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es por haberse dictado con infracción de ley que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo en relación a los artículos 493 y 211A del Código del Trabajo. Esta relación la establece en relación a la prueba de la proporcionalidad de la acción del empleador, que está en el 493, en circunstancias que para el denunciado él está cumpliendo no con algo que es voluntario, sino que está cumpliendo con algo imperativo, con una orden de la Inspección del Trabajo, que al establecer en definitiva en su informe que el trabajador despedido había cometido conductas de acoso sexual, también le dice que debe aplicar las medidas sancionatorias establecidas en el reglamento interno bajo apercibimiento de que si no lo realiza, la inspección va a iniciar una acción de tutela en contra de la propia empresa. Por lo tanto, él dice que la investigación, en la forma en que terminó en relación al artículo 211A, hace proporcional, en definitiva, la acción del empleador. Este recurso de nulidad se tradujo en definitiva en la causa Rol 163 de la imponente Corte de Apelaciones de Temuco. ¿Ya? Los que hemos alegado en Temuco conocemos la dificultad que tiene precisamente llevar los distintos recursos de nulidad en cuanto al tiempo que se nos otorga y los alcances que tenemos para poder defender nuestra causal. Lo hago como prevención para que imaginen más o menos cómo es que
terminó la interposición de este recurso. En cuanto a la primera causal, artículo 478, letra E del Código del Trabajo, esta que en definitiva la pretendía alegar como una falsa fundamentación del fallo en relación a que no hizo un análisis de toda la prueba rendida, la Corte en definitiva estimó que es escueto, pero existe. Primero, y en segundo, que existe un error en la causal. Esto lo dijo en los considerandos 6 y 7. En cuanto a la segunda causal, este error, esta infracción de ley del artículo 477 en relación al 493 y al 211 del cuerpo legal, lo que nos dijo fue que el recurso de nulidad dice relación con un derecho sustantivo y no con el adjetivo. Y en definitiva, la demandada, la denunciante, la denunciada no cumplió con la carga probatoria. Esto lo dice en los considerandos 9º y 10º. Esto es muy relevante, ya que si se dan cuenta, por lo menos respecto a la primera causal alegada de nulidad, la Corte tiene razón. Acá hay un error en la causal. La Corte le dijo, mire, si usted lo que quería era analizar el razonamiento del juez respecto a esta causal, usted tendría que haber alegado otra causal, tendría que haber alegado el 478 letra D, en relación a un error en cuanto a la apreciación de la prueba relacionada con la sana crítica, en particular con el principio de razón suficiente. No este error que dice relación con la fundamentación de la sentencia frente a la ausencia del análisis de la prueba. Porque en definitiva, y esto es efectivo, la sentencia puede tener una relación súper somera respecto al contenido del informe de fiscalización y respecto a la conclusión de la misma. Pero en definitiva, está analizado. Y respecto a la segunda causal, acá la Corte sigue una línea que ya había marcado, o había comenzado a marcar en esa época, no, ya estaba bastante asentada, mejor dicho, la Corte Suprema, respecto que el recurso de nulidad no dice relación con aspectos procesales, sino que el recurso de nulidad dice relación con aspectos sustantivos, ¿ya? Y no con el derecho adjetivo. Y en ese sentido también le reprocha la Corte de Temuco al denunciado de que él lo que estaba haciendo era discutir el valor probatorio que le había otorgado el juez al informe de la Inspección del Trabajo, a esta investigación realizada. Y que en definitiva lo que aquí se trataba en realidad es que para efectos del juez, él no había cumplido con su carga probatoria. ¿Ya? En definitiva, el denunciado no había cumplido con su carga probatoria, no había logrado acreditar que el trabajador denunciante había incurrido en estos actos de acoso sexual establecidos por la investigación y imputados a través de la carta de despido. Ahora, esta situación, esto que nos indica la Corte, se tradujo necesariamente en la interposición de un recurso de unificación por parte del denunciado. Y este recurso de unificación, en un comienzo uno piensa que puede tener una vuelta bastante larga para efecto de llegar a dónde quiere llegar. Porque en definitiva lo que él plantea es que existiendo una investigación por parte de la Inspección del Trabajo, esta investigación hace o justifica la razonabilidad del despido y por ende la proporcionalidad de la acción en caso que se entienda que hay una vulneración de garantías fundamentales. Esa es la lógica que se encuentra detrás de este recurso de unificación, que en definitiva, como les digo, establecía ya esta solicitud de que determinar si la materia, que la materia de derecho es determinar si se puede considerar carente de fundamento y proporcionalidad, de acuerdo a la norma del artículo 493 del Código del Trabajo, el despido de un trabajador por causal de acoso sexual efectuado en cumplimiento de un ordinario de la Inspección del Trabajo que concluyó la verificación de dichas conductas. En definitiva, si ustedes ven acá de la materia que le está solicitando unificar, lo que él está tratando de unificar es si en virtud del artículo 211, el hecho de que exista una investigación por parte de la Inspección del Trabajo justifica de inmediatamente la proporcionalidad del despido como sanción por la existencia de esta investigación. ¿Cómo llegamos a eso respecto al recurso de nulidad y a la forma en que la Corte lo falla? Precisamente respecto a la segunda causal, no respecto a la primera, sino que respecto a la segunda, que vendría a ser un poco la infracción de ley. Sin embargo, acá todavía es, por lo menos para mi gusto, un poco dudosa la forma en la cual se propone la materia a unificar de derecho. Y propone en definitiva como fallo de contraste el de la Corte de Apelaciones de Talca en la causa ROL 95-2012. Ya del 29 de agosto del 2012. Esta causa es bien particular porque en definitiva se pronuncia respecto de otro tema que puede estar medianamente relacionado,
que es una empresa que interpuso un reclamo en contra de una sanción de la Inspección del Trabajo, porque en definitiva no tomó medidas respecto del trabajador que fue acusado por parte de otra trabajadora y cuya investigación la Inspección del Trabajo determinó su responsabilidad efectiva de haber cometido actos de acoso sexual. Y acá la empresa decide en definitiva no aplicar una sanción y por ende la Inspección del Trabajo sanciona a la empresa. La empresa inmediatamente reclama de esta multa y en definitiva alega de que el fallo, o sea, perdón, alega de que la investigación y la conclusión de la investigación no es vinculante para la empresa y tampoco es vinculante para el tribunal, sino que se requiere acreditar otros elementos y que en definitiva la empresa va a ser soberana para tomar las decisiones que estime pertinentes. Y respecto de ella, la Corte en esta causa determinó, en definitiva, y de acuerdo al resumen que nos entrega el recurrente, primero, que es obligatorio para la inspección y para el empleador por mandato legal acatar el informe bajo apercibimiento de sanción. Eso es uno de los puntos más relevantes que tiene la causa ROL 95-2012, en que precisamente el recurrente en la causa que estamos comentando pone hincapié, que es obligatorio por un tema legal para la inspección realizar este informe, esta investigación y tomar conclusiones e indicar cuáles son las medidas de reparación y sanción que debe o tomar en la empresa, y que también es obligatorio para la empresa acatar estas conclusiones por parte de la Inspección del Trabajo, sobre todo cuando si no las acata va a un apercibimiento de ser sancionado. Otro punto que lo indica de manera tangencial, pero que no lo desarrolla propiamente tal, y que para mi gusto es uno de los más relevantes respecto a este fallo, y que podríamos incluso ver más adelante, que es el que permite a la Corte Suprema resolver esta duda jurídica, dice relación con que el fallo 95-2012 indica que el informe de acoso sexual de la inspección goza de presunción legal de veracidad, y que ello además es vinculante para el tribunal, ¿ya? Es súper importante esta parte porque a la larga, insisto, va a ser lo que va a terminar resolviendo este conflicto jurídico, aun cuando no haya sido atacado directamente por las partes en el juicio. Y finalmente, otro punto que establece esta misma sentencia y respecto a la cual el recurrente de nuestra causa hace mucho hincapié, es que el despido fundado en una investigación no puede nunca ser considerado como desproporcionado, porque en definitiva tiene una justificación racional detrás, que es la investigación de la Inspección del Trabajo y también una justificación legal anterior. En virtud de proponer esta causa, la Corte, esto derivó en definitiva en el caso que estamos comentando hoy, en la causa ROL 18865 del 2018, seguida ante la excelentísima Corte Suprema. Respecto de ello, y acá viene el resultado final, la Corte, en definitiva, establece en un considerando sexto, así como un obiter dicta, que desde que la decisión impugnada, vale decir el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, se soslayó el carácter de presunción legal que ampara las actuaciones de la inspección en esta materia. Vale decir, parte el análisis diciendo, ojo, ¿saben qué? Acá, y lo digo al pasar, obiter dicta, hay un tema importante. La Corte de Apelaciones de Temuco se salta que estas actuaciones de la Inspección del Trabajo gozan de presunción legal de veracidad. Y luego eso lo vuelve a reiterar en el considerando décimo, donde a modo de conclusión nos indica lo siguiente. Primero, que el informe, la investigación, la conclusión de la Inspección del Trabajo goza de una presunción legal de veracidad. Esto se traduce en una alteración del onus probandi. Nuevamente, vale decir, cuando yo tengo un caso de vulneración de garantías fundamentales, recuerden ustedes que al denunciante le basta aportar indicios para que al denunciado le nazca la obligación de justificar la razonabilidad y proporcionalidad de la medida que toma. Acá el trabajador lo que está aportando como un indicio es precisamente la carta de despido que él estima vulneratoria en sí misma, ya que estima de que al no ser efectivos los hechos que se le están imputando, en este caso acoso sexual, se le produce una vulneración a su derecho a la honra. Inmediatamente la empresa justifica el despido. Acá la empresa tiene una doble obligación de justificar el despido. Primero, porque es precisamente el acto denunciado como vulneratorio de garantías fundamentales, y también porque en subsidio se está peleando la justificación del despido. Por lo tanto, acá tiene que justificar la razonabilidad, la proporcionalidad y obviamente los hechos que fundan este tema del despido.
Y acá lo que nos dice la Corte Suprema es que al estar fundado en una investigación y conclusión de la Inspección del Trabajo, elementos que gozan de presunción legal de veracidad, inmediatamente está justificado el acto de despido. Y por lo tanto, quien tiene que acreditar lo contrario, en este caso que no concurren los hechos o que la investigación y su conclusión son desproporcionadas o no ajustadas a la realidad, es el denunciante. De manera que el informe, al gozar una presunción legal de veracidad, inmediatamente produce una alteración de non probandi, justifica al empleador, le regresa la carga de prueba nuevamente al trabajador y ya tiene por justificada la proporcionalidad de la medida. O en nuestras palabras, en definitiva, volvemos a la conclusión que indicamos al comienzo de esta presentación, respecto de materias de investigación y sanción del acoso sexual, el informe emitido por la Inspección del Trabajo goza de presunción legal de veracidad, justificando la proporcionalidad del despido disciplinario, debiendo el denunciante demostrar su falta de sustento o razonabilidad. Varias cosas se pueden indicar acerca de esta conclusión. De partida, llama la atención de que precisamente en el juzgado de letra y en lo que ocurre en la Corte de Apelaciones, no se tome en consideración precisamente incluso que el artículo 211A y siguientes, como una forma de premiar o fomentar, mejor dicho, el que la empresa contenga normas de investigación y sanción en el reglamento interno y actúe de manera diligente, establece en definitiva que si despide a un trabajador por acoso sexual y este despido se determina que es injustificado en el tribunal, ese empleador no tiene la sanción de tener que pagar la indemnización por años de servicio más el recargo legal por haber aplicado de manera improcedente una causal del artículo 160, sino que tiene la obligación solamente de pagar la indemnización legal por años de servicio. Ahí hay una suerte de fomento que establece el legislador en favor del empleador. Le dice, mire, ¿sabe qué? Si usted se preocupa, tiene el reglamento interno actualizado, establece normas de protección del trabajador respecto al acoso sexual, normas de investigación, de prevención. Y aparte de eso, si usted fue diligente frente a la denuncia, recibió la denuncia, tomó inmediatamente cartas en el asunto, protegió a la trabajadora denunciante, eh, y realizó la investigación o le entregó los antecedentes a la Inspección del Trabajo para que realizara la investigación, y a propósito de eso, usted determinó que era necesario despedir al trabajador que estaba acusado de cometer conductas de acoso sexual, aun cuando se demuestre en un juzgado de que no concurrieron estos elementos, o aun cuando usted no haya podido acreditar que existen estas conductas de acoso sexual, no lo vamos a castigar, no le vamos a poner este recargo legal, no lo vamos a obligar a pagar más, sino que usted va a tener que pagar las indemnizaciones correspondientes a un despido por necesidad de la empresa. Entonces, es súper entretenido pensar cómo, si existe ya esa regulación, cómo afecta ello a el recurso, perdón, a la denuncia por vulneración de garantías fundamentales. No se discutió a lo largo de este juicio si bastaba, por ejemplo, el que la sola carta imputara una situación de acoso sexual, como para entender, teniendo en cuenta que tiene todo este otro respaldo normativo del 211 atrás, que por el solo hecho de no encontrarse acreditados los hechos de la carta, inmediatamente esta carta pasa a vulnerar la honra del trabajador. Es muy discutible esa situación y es muy discutible la solución que tomó el tribunal en primera instancia respecto de entender que la falta de prueba frente a la carta de despido implica inmediatamente que hay una vulneración a la honra. Sobre todo teniendo en cuenta porque da lugar a todas las indemnizaciones correspondientes, dentro de las cuales se comprenden también la del despido injustificado y el recargo legal, en circunstancias que el mismo 211 establece que no procede el recargo legal en ese caso. O sea, ¿cómo compatibilizamos estas circunstancias? Por ello es que es muy entretenido el análisis que se realiza después, no, o sea, el de la Corte de Apelaciones, yo creo que respecto a la forma en que se propuso el recurso de nulidad es bastante certero, pero el que realiza la Corte Suprema vuelve un poco al curso cuando trata de indicar, hey, ¿sabe qué? Aquí hay varias personas obligadas por mandato legal a realizar determinadas acciones. Y junto con eso, no olvidemos, por lo menos a propósito de la investigación y sanción de las normas de acoso sexual, que este informe de la inspección goza de una presunción legal de veracidad. Por lo tanto, se altera necesariamente y es el denunciante quien debe acreditar
o debe desacreditar, mejor dicho, los elementos contenidos en el informe, aportando, por supuesto, prueba en contra de los elementos que se encuentran en el informe. En conclusión, yo creo que es un fallo súper claro para entender un poco cuáles son los mecanismos de defensa que debe tener una empresa frente a la posibilidad de que exista una conducta de acoso sexual al interior de la misma. Además de cumplir con la legislación, claramente es un indicador de que la empresa no debe realizar las investigaciones sobre determinar si existe o no existe una conducta de acoso sexual. Eso es lo primero. Para gozar de de todo este respaldo, necesariamente debe realizarlo la inspección del trabajo, ¿ya? Si lo realiza la empresa, no va a tener el mismo peso que aquella investigación realizada por la inspección del trabajo. Y por otro lado, otro elemento que es muy importante también a considerar es que si bien en los artículos 211A y siguientes se refieren a sanciones establecidas en el reglamento interno, si bien la inspección del trabajo en su informe se refiere a sanciones establecidas en el reglamento interno y por supuesto la inspección del trabajo nunca va a pedir que se despida un trabajador, la verdad es que todo el sistema laboral, partiendo por la víctima del acoso sexual, entiende que si un trabajador comete una conducta de acoso sexual, la sanción que corresponde es ser despedido. Y respecto de eso, las empresas siempre van a tener una decisión muy difícil que tomar, que es que frente a una denuncia acreditada de acoso sexual por parte de una investigación de la Inspección del Trabajo, la única respuesta viable para no caer en causales que deriven en otras denuncias de garantías fundamentales va a ser responder a lo que el sistema laboral pide de manera sutil y de manera eh, bajo cuerda, que es el despido de ese trabajador. Espero que este análisis sea de utilidad. eh, Espero que también genere conversación. Me imagino que podremos en el futuro establecer algún vínculo entre los que estén viendo el video, algún comentario que quieran realizar. Y nuevamente agradecerle a Emilio la oportunidad de poder participar en este proyecto, de hacer comentarios respecto a unificaciones y ciertamente felicitarlo por este gran trabajo que está haciendo con Derechopedia y que ha realizado a través de estas dos páginas de Facebook, donde trata de juntarnos a nosotros los laboralistas para efecto de que podamos resolver dudas y también, ¿por qué no?, conversar entre nosotros. Soy Manuel de la Castilleja y espero que tengan una excelente jornada.